Hola gente, hoy quiero enfocar el tema de Itaipú, que es un factor importantísimo en la realidad geopolítica regional entre la existencia del Estado paraguayo, el Brasil como el subimperio hegemónico. En la geopolítica brasileña, el control del Paraguay es fundamental en su proyección de dominar toda la región, de acuerdo a su diseño geopolítico y a la realidad actual del mundo geopolítico mundial, donde Brasil desempeña un papel importantísimo en el conjunto de la alianza del BRIC que integran con Rusia, China, India y Sudáfrica. La visita de Lula a China tiene un aspecto de la posición política brasileña desde el momento en que el Banco del BRIC es asumida la presidencia por Dilma Rousseff. Es un banco que maneja más de 101 mil millones de dólares, poquito menos que el Banco Mundial, y es el banco emergente más importante en materia de financiamiento, de infraestructura a nivel de la política desarrollada desde el BRIC, cuya cabeza principal en materia de planteamiento de infraestructura, desarrollo económico y comercial es China, con la ruta de la seda, que es el que es la punta de lanza fundamental de la geopolítica del siglo XXI de la República Popular de China, planteamiento que lanzó Xi Jinping en el primer año de su asunción como jefe supremo del Partido Comunista y presidente de la República Popular de China. Estamos asistiendo a acontecimientos fundamentales en el contexto geopolítico y el quiebre total se produce en el momento que los países centrales del imperio anglosajón implementaron una política de sometimiento de la población mundial con el surgimiento de la pandemia, que muchos llaman pandemia del COVID-19, obligando a la mayor parte de la población a permanecer encerrada en sus casas, que fue un experimento de cómo se maneja a la masa a partir del miedo generado por los medios de comunicación a nivel mundial, y demostró la incapacidad de los países centrales, tanto europeos como del propio Estado norteamericano, en la incapacidad de lidiar con una situación de esa naturaleza al carecer del respaldo industrial para satisfacer una necesidad básica que ellos crearon. Por ejemplo, hablaban mucho de la utilización de tapabocas y ellos no tenían condiciones de producir tapabocas en sus países porque sus industrias no están preparadas para eso, y la mayor parte de la industria a nivel mundial está en China. China es el taller mundial, China es el centro de producción mundial industrial, y tuvieron que recurrir a los chinos para cumplir lo que ellos habían establecido como una norma de implementación, incluso a partir de violentar el derecho individual de los ciudadanos de usar tapabocas. Es un ejemplo, es una muestra de cómo ellos manejan a las sociedades con la instalación de la psicosis del miedo en la gente. Eso por un lado. Por el otro, el presidente brasileño primero fue a visitarle a Biden, el presidente norteamericano, a agradecerle su apoyo en el proceso electoral y facilitar que pudieran ellos concretar su llegada a la presidencia, y que el presidente saliente se conformara con cumplir la formalidad de entregar la presidencia al siguiente electo en la cuestión de la votación que se llevó en el Brasil en octubre del año pasado. El
Partido de los Trabajadores brasileños y particularmente Lula tiene el apoyo de los demócratas que están en el gobierno y está muy cercano a la Agenda 2030 y tuvieron mucho respaldo por parte de la fundación de George Soros y de otros personajes que tienen mucha trascendencia en el mundo financiero mundial. Y la disputa es quién se queda con el Brasil en este contexto de la geopolítica y el nuevo orden mundial. Esto nosotros ya lo hablamos en el 2017, lo volvimos a desarrollar en el Congreso en 2018, en el evento por la Paz Mundial 2019, hay un material de análisis que habíamos presentado ese año, donde dijimos dos cosas fundamentales. El error norteamericano, que partiendo de Barack Obama, de desconocer la importancia de Rusia en una alianza estratégica para ellos permanecer como poder mundial y abandonar la función diplomática de crear el bloque del Pacífico comercial, y al salirse de, de esa, de esa tarea política diplomática de los anglosajones ya en el gobierno de Donald Trump, crearon el espacio suficiente para que China se vaya posicionando con mayor fuerza a nivel internacional y obligarle finalmente a Rusia a tener que establecer relaciones estratégicas con China. Y nosotros dijimos en ese análisis en 2019, si la alianza entre Rusia y China es una cuestión meramente táctica operativa y no es una alianza estratégica, esto no tiene futuro y va a permanecer el imperio anglosajón manejando el poder a nivel mundial, y China va a seguir siendo una potencia industrial, financiera, económica, pero no va a tener la influencia definitiva como poder mundial. Y Rusia, una potencia militar, pero sin capacidad industrial y sin capacidad económica financiera para confrontar con la fuerza hegemónica cuya cabeza hasta ahora sigue siendo Estados Unidos, y el centro del pensamiento e implementación de los programas financieros está en la City de Londres, cuya cabeza es la familia Rothschild. Constituye la familia Rothschild, que es la principal familia hegemónica a nivel mundial en el campo económico financiero, y sus operadores, así como Soros y compañía, que tienen el control de todo lo que se refiere a la cuestión económica a nivel mundial. Son 10 empresas a partir de los alimentos y todos los procesos industriales que ellos controlan con la utilización de su capital financiero, comprando acciones, apropiándose de todas las empresas que funcionan a nivel mundial, y el control de los bancos centrales a partir del Banco de Pagos Internacionales, cuya sede está en Suiza, quien es realmente quien dirige a los bancos centrales. E incluso la Fed, que está en Estados Unidos, es una sociedad anónima privada que responde a esa institución cuya sede está en Suiza, el Banco de Pagos Internacionales. Bueno, esta es una descripción general de del tema en donde nosotros vamos a centrarnos, con la situación del Paraguay en la geopolítica regional mundial. Mundialmente nosotros no existimos, y regionalmente existimos por una cuestión de que estamos en medio de dos fuerzas, una decadente hace mucho tiempo como es la Argentina, y el Brasil, que está tratando de salir de su crisis y de sus problemas internos que no le permite escalar su condición de potencia regional y cumplir un papel importante en materia de desarrollo de su política de control de hegemonía regional.
Y cuando hablamos de hegemonía regional, hablamos de todo el continente de Hispanoamérica, exceptuando México. México es un caso particularísimo porque México es totalmente dependiente su economía de Estados Unidos y militarmente está bajo el paraguas de del Comando Norte, de la Fuerza Nuclear Norteamericana. El Comando Norte, que bajo ese paraguas está México. México está fuera de la geopolítica en el continente hispanoamericano o latinoamericano, como quieran. Entonces Brasil es el centro. Brasil es el país de mayor población, son casi 220 millones de personas que viven en el Brasil. Territorialmente tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, poquito más chico que Estados Unidos. Su economía representa la mitad del PIB de América Latina o de Hispanoamérica y su fuerza industrial es superior al resto de todos los países latinoamericanos, incluso siendo tecnológicamente atrasado, es muy superior su desarrollo industrial y su capacidad productiva agrícola es el primero, porque a nivel mundial Brasil ocupa el primer lugar en materia de producción agrícola, superándole a Estados Unidos y solamente está en disputa en materia de producción de trigo con Rusia y con Ucrania, que son los dos mayores productores de trigo a nivel mundial. Rusia en primer lugar y Ucrania en segundo lugar. En el resto de la producción agrícola, Brasil lleva una ventaja importante respecto a Estados Unidos y al resto de los países del continente hispanoamericano. Incluso en materia de ganadería, Brasil es muy superior al resto en materia de cantidad, que está vinculado también al procesamiento con nuestro país, porque la industria frigorífica instalada en el Paraguay en su mayor parte es capital brasileño, de origen brasileño. Y la ganadería, la mayor parte de las estancias modelo que existen en el Paraguay tiene alta producción ganadera, también está vinculado al capital brasileño. Por ello es que tenemos frigoríficos importantísimos instalados en el norte en Concepción. También la incidencia que ellos tienen en materia de control incluso de la ARP, la Asociación Rural del Paraguay, muchos de ellos están asociados e integrados a ese gremio que tiene mucho poder en el Paraguay. Y en materia agrícola, agricultura, la soja y el maíz está bajo el control total de empresas brasileñas, de empresarios brasileños, del capital financiero brasileño que financia la producción de la soja. O sea, la utilización de las tierras agrícolas en el Paraguay está en manos de empresas o empresarios brasileños, en su mayor parte, en un 98%, ellos tienen el control de la producción agrícola en el Paraguay, que representa el 26% del PIB de la República del Paraguay. Y en materia de comercio, en las fronteras del Paraguay, los centros comerciales del Paraguay, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, su mercado principal o los clientes principales son brasileños. O sea, toda la clientela de todo lo que se mueve en la frontera viene del Brasil. El Brasil es el principal mercado consumista de todo el comercio de la frontera. Es más, los que estamos acá en la frontera, particularmente en Ciudad del Este, esta ciudad se mueve en base al mercado brasileño, porque todo el volumen que moviliza Ciudad del Este, el mercado paraguayo representa apenas un 2% de su capacidad de consumo. O sea, el 98% de lo que se comercializa o se mueve desde el punto de vista económico, comercial en Ciudad del Este es para el mercado brasileño, porque el mercado nacional no tiene condiciones de consumir todo lo que se mueve comercialmente en Ciudad del Este. Entonces, tenemos cosas o elementos que analizar
desde la perspectiva del planteamiento de la soberanía estratégica que necesita el Paraguay en el diseño que nosotros habíamos elaborado de la inserción geopolítica en la región de nuestro país, que requiere dentro de la soberanía estratégica la derrota de los grupos políticos, los grupos fácticos que manejan el Paraguay. Es necesaria que la población campesina y los trabajadores urbanos puedan o podamos conquistar el poder político, administrar el Estado Nacional e implementar la estrategia de la soberanía estratégica, proyectando nuestra geopolítica regional para convertirnos en una potencia económica y tecnológica en estrecha vinculación a los dos mercados o a las dos potencias territoriales, y en el caso de Brasil, militar, respecto al Paraguay. La Argentina es un mercado interesante, pero para el futuro, no ahora. En el presente es el Brasil el centro de circulación financiera, comercial, incluso turística, para la frontera y todo lo que es el Paraguay. Estamos vinculados, casi diría yo, estamos atados al Brasil y a la Argentina, y principalmente al Brasil. Estamos atados a consecuencia de los hechos históricos, que no podemos soslayar esos hechos históricos, porque todo lo que en el presente estamos pasando tiene sus antecedentes. Y el antecedente es la ocupación brasileña en 1869 de la capital, Asunción, permaneciendo oficialmente hasta 1876, incluso estuvieron más tiempo, hasta el 78 estuvieron el ejército brasileño interviniendo directamente en todo lo que era la implementación de la paz brasileña. Porque la paz es una aplicación de los que triunfan en las guerras. Los triunfadores son los que imponen la paz. Por eso siempre en historia se habla de la paz romana, de la paz americana o de la paz británica en el siglo XIX, como quieran. Y nosotros estamos dentro de lo que es la paz brasilera. La paz brasilera, como consecuencia de la derrota que sufrimos en manos de la Triple Alianza y la destrucción y el genocidio que nos trajeron, y estamos atados a esa situación, y lo que buscamos es encontrar un camino que nos permita a nosotros superar esa situación sin ir a un conflicto militar, porque no estamos en condiciones para ello. Entonces, desde 1869 nosotros vivimos la paz brasilera. Y la influencia es determinante, incluso en las cuestiones de elecciones presidenciales, ejercen un papel importantísimo ellos en sus decisiones, incluso muchas veces facilitan que algunos personajes hayan llegado a la presidencia de la República en el Paraguay. Y principalmente, gente, la cuestión de Itaipú. Este gobierno que está de salida, al comienzo, hicieron unas maniobras que le convenía al Brasil para anular un acuerdo administrativo que le beneficiaba en algún aspecto al Paraguay. Hubo una, entre comillas, una rebelión popular que finalmente fue atajado, fue anulado por las transacciones ejercidas y ejercitadas por los politiqueros de turno, principalmente los de izquierdas, que salieron a repartir maletines para evitar que la población saliera con mayor fuerza a las calles a reclamar la salida de ese gobierno en sus inicios, el gobierno de Mario Abdo. Que no se realizó el juicio político porque eso se negoció, y el grupo del Partido Colorado, a cuya cabeza está Horacio Cartes, decidió
mantenerlo en la administración del gobierno y sostenerlo hasta ahora, con todas las diferencias que ellos tienen en sus internas, en sus intereses de grupo o de respuesta que pueda dar el presidente de la República a los grupos fácticos. El Partido Colorado decidió mantener al presidente que ellos candidataron y hicieron que ganara las elecciones y permanece hasta ahora. Luego firmaron el mismo acuerdo meses después, en noviembre de ese año, se firmó y nadie se enteró. Nosotros tuvimos la ocasión de acceder a esos materiales firmados por el Estado paraguayo con el Brasil, donde anulaban ese proceso administrativo que le daba cierta ventaja al Paraguay. Y después la decisión tomada por Brasil en el 2016. Y tenemos grabaciones, creo, porque me acuerdo que en ese tiempo un periodista de apellido Caballero, Antonio Caballero, me hizo una nota, porque él tenía un programa en Radio Magnífica en esa época, a la tarde. Un día me llama, me dice, para hablar sobre las cuestiones políticas, empezamos a hablar sobre las cuestiones de política nacional, regional, y él me plantea la cuestión de Haití. Y en ese momento yo le había dicho, mira, la información que yo tengo es que el Brasil decidió que en Itaipú no se va a tocar nada. Ni siquiera se va a crear una comisión de estudio del anexo C que llega a su fin en el 2023, que se tiene que revisar el anexo C. En esa nota yo le expliqué al periodista y a la audiencia de ese momento de que el problema del Paraguay no es el anexo C solo, es el tratado en sí. El tratado firmado en 1973 por el gobierno del Paraguay, el gobierno brasileño, en el Paraguay estaba Alfredo Stroessner como presidente, el tirano Stroessner, representa la pérdida total de la soberanía estratégica del Paraguay sobre sus recursos fundamentales, como es el agua, que genera una mercancía que es la energía eléctrica, fundamental para el proceso de industrialización y para el proceso de avance técnico, científico, para una república como el Paraguay, cuya población en su mayor parte está en el nivel de pobreza. 60% de la población nacional es pobre. Por ello tenemos muchísima gente, muchísimos compatriotas que tienen que emigrar al exilio económico y tenemos esparcido por todo el mundo paraguayos trabajando por tener mejores condiciones de vida. Y la mayor parte lo tenemos en la Argentina, porque ya es una tradición desde la culminación de la guerra, después de las varias confrontaciones internas, conatos, golpes militares y guerras civiles, que la población migre a la Argentina. Hay un grupo importante también que ahora se está yendo al Brasil. Y en Europa, España es el centro principal donde están los paraguayos trabajando. Cerca de 200.000 paraguayos viven en España. 200.000, cerca de 200.000. Oficialmente, el año antepasado mejor, la cifra era 170.000 paraguayos registrados oficialmente. Entre la proyección y el cálculo, cerca de 200.000 que están allá. Bueno, es una cifra importante de compatriotas que ayudan al movimiento de la pequeña economía, porque sí o sí remiten algún dinero para los parientes y los familiares que quedan en Paraguay, y eso ayuda a descomprimir esa presión económica que todos pasamos por las precariedades que hay en el Paraguay debido a los privilegios de los defensores de la Triple Alianza en nuestra república. 2016 Brasil decide no modificar nada de Itaipú y dejar así como está. Porque nada, ni siquiera el anexo A, ni el B, ni el C, favorable al Paraguay se cumple.
En materia de anexo B, Itaipú todavía no está terminado. Faltan las esclusas de navegación que todavía no se hizo para el Paraguay, para que pueda haber circulación o tráfico de barcos o de lanchas por el río Paraná. Y para eso se necesita hacer la esclusa. Por eso se llama esclusa de navegación, que está en el proyecto original, está eso establecido. Incluso se había presupuestado, se dio en la información que tengo que se había dado, incluso los fondos suficientes para su construcción, pero nunca se construyó. Por ello es que falta incluso cumplir el anexo B. Y en el anexo A, que es el estatuto de Itaipú, nunca se cumplió porque la dirección financiera de Itaipú siempre está en manos de los brasileños, no está en manos de los paraguayos. La dirección técnica de la represa sigue en manos de los brasileños. O sea, los paraguayos simplemente son funcionarios complementarios de los funcionarios brasileños, quienes son los que dirigen realmente la represa binacional Itaipú. Hoy estamos al 18 de abril del 2023. El día 17, el Paraguay en Itaipú, a través de su dirección ejecutiva, el director de Itaipú y los consejeros, hacen un acuerdo con el Brasil sobre la reducción de la tarifa. Y con la reducción de la tarifa que el Brasil había establecido, está inserto en el anexo C, que llegado cierto tiempo se tiene que bajar el costo de la tarifa. Al bajarse el costo de la tarifa, el Brasil no tiene necesidad de sentarse a renegociar el anexo C. Nosotros como Paraguay necesitamos renegociar el tratado en sí, la totalidad del tratado. Y si no es posible la totalidad, exigir el cumplimiento del texto del tratado. Al exigir el cumplimiento del texto del tratado, al Paraguay le corresponde el 50% de la energía producida en Itaipú. Y ese 50% que le corresponde al Paraguay, y el Paraguay no tiene condiciones de utilizar esa energía, es una mercancía disponible que puede comerciar con el propio Brasil, que es su socio, o que es socio en Itaipú, el socio principal, y nosotros socios condóminos, pero no principal. Negociar con el Brasil. Pero para ello debemos de cambiar una palabra que marca la situación. Tenemos que incluir, con negociación o sin negociación, en un acuerdo con el Brasil, de que la energía excedente que le corresponde al Paraguay como socio condómino y ahora con la deuda cancelada de Itaipú, que esa energía excedente correspondiente al Paraguay sea vendida a precios de mercado y no cedida. Porque esa palabra es lo que hunde totalmente la posibilidad de que el Paraguay pueda obtener mejores condiciones financieras sobre la venta de su mercancía, que es la energía eléctrica. Porque se habla de la energía excedente, cede una de las partes, al no usar su energía excedente, cede a la otra parte. Ceder, dar, no vender. Y por la cesión de esa energía, hay una compensación. Al no haber venta, se establece una compensación a quien cede su mercancía.
cualquier economista sabe, o cualquier comercio, vamos a hablar a nivel de comercio, todos entendemos el comercio, cualquier comerciante sabe que su mercancía tiene que vender. Y al vender contempla su costo de producción y el porcentaje de ganancia que cree que le corresponde al vender una mercancía. Y bueno, eso es lo que se tiene que hacer en Itaipú. Vender nuestra mercancía principal, que es la energía eléctrica, y no ceder, porque la cesión no tiene precio. Al no tener precio, los brasileños te dan una compensación. Pueden hacer los cálculos que quieran sobre la compensación, pero nunca será o nunca se va a obtener los reales beneficios que corresponde al vender una mercancía o ceder o regalar, porque la cesión es una especie de regalo que se hace al Brasil. Entonces Brasil lleva el 80%, el 85%, perdón, mejor, el 85% de todos los beneficios financieros de Itaipú lleva el Brasil. Y al Paraguay le dan un 15%, ya sea por royalty, por compensación, por FONAS, lo que quiera. Y Brasil, al 2023, ya llevó en materia de ganancia sobre la mercancía, que es la energía eléctrica, 63.000 millones de dólares. ¿Cuánto representaría para Paraguay si hubiésemos nosotros, como país y como socio condómino, vendido esa energía al Brasil y no ceder esa energía? Un cálculo simple para que todos podamos entender. Si teníamos un precio sobre la cantidad de energía producida en un año de $60 megawatt hora, y el Brasil nos pagaba ese monto por año, en los últimos 10 años nosotros hubiéramos recibido 2.000 millones de dólares por año. Y no los miserables 400 millones de dólares por año que recibe el Paraguay. A veces menos. 2022 fue de 411.000 millones de dólares que recibió Itaipú el Paraguay. Y Brasil llevó 10 veces más de eso. O 100 veces más que eso. En conclusión, en Itaipú, o Itaipú, representa la mayor entrega a la soberanía estratégica del Paraguay perpetrada por la oligarquía nacional, a cuya cabeza en 1973 estaba el tirano Alfredo Stroessner Matiago. Y sus descendientes políticos de la burguesía nacional, defensores de la Triple Alianza, son responsables de toda la traición al pueblo, de toda la entrega que siguen haciendo, contraviniendo y perjudicando gravemente los intereses de la República del Paraguay y sus habitantes, los trabajadores urbanos y los campesinos. Volveremos sobre el tema en próximos videos. Si les gustó, y si no les gustó, denle like, y si no les gustó, pónganle doble dislike en YouTube. Así, en el próximo video vamos a continuar hablando sobre Itaipú, sobre principalmente el tratado en sí y los anexos A, B y C.
Una traición más de Mario Audo Benítez, que es descendiente directo del tirano Stroessner. Hay que recordar que el papá fue el secretario privado de Stroessner, ellos son parientes. El heredero es presidente que está saliendo. El 30 de abril se elige un nuevo presidente, el 15 de agosto va a entregar la presidencia. Y antes de entregar la presidencia, avala una entrega más en Itaipú. Gente, hasta aquí. Muchas gracias. Será en el próximo video.